En el primer semestre del año, según las cifras oficiales, ya que fueron publicadas por la Secretaría de Hacienda, ya sabemos oficialmente, hay un faltante en los ingresos por 10.000 millones de pesos versus lo que era el presupuesto. Ahí, que agosto llega a 14.000 millones. Sí, que entonces, ¿qué nos dice eso? Que obviamente, mira, la situación en julio y en agosto siguió por el mismo camino, y si hacemos una proyección para el segundo semestre, es que en el mejor de los casos, asumiendo que las recaudaciones en el segundo semestre de este año logran alcanzar el mismo nivel del segundo semestre del año pasado, que sería una excelente noticia, y como muy bien lo planteaste, en julio y agosto no fue así la realidad, pues tendríamos un hueco adicional, un faltante adicional por 10.000 millones de pesos, en el mejor de los casos. Un caso un poquito más realista, si se comporta la recaudación por lo que queda de año, parecía lo que ha sido julio, agosto en comparación con el año pasado, que fue un segundo semestre donde hubo más o menos recaudación, pero el compromiso en el presupuesto era muy alto para el segundo semestre. Estamos hablando de una región de 129.000 millones de pesos, o sea, 10.000 millones de pesos más que lo que se había recaudado el año pasado en el segundo semestre. Podemos hablar de una manera conservadora que probablemente falten unos 15.000 millones de pesos en el segundo semestre. En total, estamos hablando de un faltante de 25.000 millones de pesos. ¿Cómo tapar ese hueco de 25.000 millones de pesos? Bueno, si ustedes no quieren bonos soberanos, si ustedes no quieren financiamiento adicional a lo que el Fondo Monetario Internacional, son 92 vías. Aumentar ingresos, que es imposible en la situación actual, o recortar gastos. Y ahí ya yo sé, muchachos, a decir, bueno, precisamente es lo que queremos reducir gastos. Señores, recordemos en qué condición está la economía global, lo cual es la misma recomendación del Fondo Monetario Internacional, y eso es verdad. O sea, yo sé que gente, porque que nació el vocero de esta afirmación del fondo, que es el secretario de Hacienda, en este caso, muchas veces, como Bengoa dijo que el fondo dice que hay que gastar más dinero, le decía, bueno, porque no es así. Pues es así. La receta del fondo para que precisamente se pueda mejorar la economía es, como el consumidor no está realmente en mucha condición, muchas ganas de querer consumir. La única manera de relanzar la economía, de permitir que también se recuperen las recaudaciones, porque la caída de la recaudación básicamente que el consumidor no está comprando lo que quisiera comprar quizás en otras épocas. Entonces hay que relanzar un poquito la economía, y no es verdad que vamos a recortar 30.000 millones de pesos o hacer lo que ha sido un impacto agravante de la crisis global durante el primer semestre. Los 10.000 millones de pesos que faltaron, ¿cómo se acomodaron? Básicamente reducieron un 70% la inversión pública que estaba prevista en el presupuesto. Y eso es un factor que agrava la crisis. Entonces, realmente, yo viendo eso, me dije, mira, yo obviamente tengo que apoyar lo del fondo. No estoy diciendo necesariamente que, mira, yo soy un fanático de bonos soberanos, y si ustedes han visto los archivos del programa, yo creo que mi posición no ha variado. Solamente lo que yo quiero alertar, que tengo que tener cuidado en decir, mira, ya solamente con el fondo se resuelve esto, porque tenemos que atender esos 25.000 millones de pesos, que de una u otra manera va a ser necesario poder meterlos en la economía. Y situación que se agrava en el 2010, que es el tema de la sostenibilidad de la deuda. El servicio de la deuda el año que viene va a superar los 100.000 millones de pesos. Entonces, más allá de lo que es la solución del 2009, yo creo que es interesante aprovechar la misma presencia del fondo, hacer conciencia para que revisemos una serie de cosas, porque entonces en el 2010 se nos va a presentar entonces el mismo tipo de problema, pero agravado, porque hay que buscar más dinero con una situación de endeudamiento que tuvo que subir por la situación de crisis global. Entonces, tenemos, yo creo que, poder hablar de esos temas fuera de la política. Yo sé que el calendario ahí no me ayuda para eso, y eso hay que reconocerlo, pero tenemos que abordar esos temas, porque, señores, 100.000 millones de pesos al año es mucho dinero en servicio de la deuda. Es la tercera parte del presupuesto de este año. Son temas que hay que abordarlo en condiciones y en forma realista, sin hacer, qué sé yo, sin hacer política, sino viendo la realidad de lo que nos están dando los números. Lo que tú estás planteando, si yo interpreto bien, es que
con el fondo vamos a tener los 1.500 millones entre este año y el año próximo, la mayoría ingresando este año, Sí. que ya se han calculado, muchos de los cuales vienen del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y del propio fondo, esos recursos que están pautados incluso para hacer inversiones y para resolver en buena medida el tema eléctrico. Y lo otro es que adicionalmente a eso, y dada la situación que se ha presentado con la caída de los ingresos, vamos a necesitar más de esos 1.500 millones para fines de poder equilibrar las finanzas públicas, que es realmente lo que yo interpreto de tu exposición. Y tú mencionas el tema eléctrico, ahí es importante para que conste para el expediente, que como realmente todavía no se han publicado, vemos muchos rumores en cuanto a cifras, como no tengo una cifra acabada porque no había una cifra oficial, habría de incorporar dentro de esas cifras. Y un elemento importante que es el déficit que se acumula mensualmente en el tema eléctrico, porque hoy día había una información de que las distribuidoras pierden unos 68 millones, creo, de dólares mensuales o algo así, que eso se va acumulando. Ya, en eso es importante, hay el tema de la sostenibilidad de la deuda. Yo sé que hay una teoría que es medir la deuda como porcentaje del PIB, y puede ser válida. Ahora, la deuda no se paga con PIB. La deuda se paga o con ingresos fiscales o con reasignación de gastos. Yo no voy a invertir en educación y salud para pagar la deuda. Ahí el mejor indicador, y ahí vamos a tomar en cuenta un estudio que fue publicado muy interesante el año pasado por la Secretaría de Economía, que menciona que el nivel ya de alerta de sostenibilidad de la deuda es cuando el servicio de las deudas, el pago de capital e intereses, supera el 30% de los ingresos. Los datos en el caso de la República 2006, 21%, estábamos bien. 2007, 2008, 26, está todavía manejable, pero en el presupuesto del 2009 estamos en 31% y con la caída de los ingresos se nos lleva a 40%. Yo creo que es tiempo que analicemos bien esas cosas. Bien, interesante, Henry, ese planteamiento que tú estás haciendo. Creo que vamos a tener que hablar mucho de eso en los próximos programas, porque es un tema bien interesante y de actualidad. Mientras tanto, hoy día vamos a una pausa para que podamos aprovechar la entrevista que tenemos para hoy. Venimos en breve. Bien, amigos, continuando con nuestro programa del día de hoy, tal y como le decíamos al principio, tenemos con nosotros a Eric Con Lois, o Eric A. Con Lois. De todas maneras es Eric Con para mí, porque es una persona que me resulta muy familiar, lo conozco de hace mucho tiempo y hay una relación muy estrecha con él. Pero él está aquí no precisamente por esa relación familiar conmigo, sino porque él tiene informaciones importantes y temas que son buenos para fines de que los dominicanos y las dominicanas conozcamos mejor acerca de lo que son los servicios de outsourcing, que él prefiere llamarle reducción de costos de las empresas, que son beneficios o son modalidades de hacer negocio y de manejarse administrativamente por parte de las empresas que se están poniendo muy de moda y que es mejor que los conozcamos para ver qué tipo de beneficios y qué tipo de soluciones buenas traen para los negocios y para las empresas y para el consumidor en sentido general. Bienvenido al programa, Ed. Muchas gracias, Rosana, Luis, Henry, gracias por invitarnos. Sí. Gracias por venir. Vamos a comenzar hablando de este tipo de cosas. Lo primero que yo entiendo que los amigos televidentes deben saber qué es el outsourcing. ¿Qué tipo básicamente de qué se trata? Básicamente, outsourcing es subcontratación de personal, tercerización de servicios. Esto nace debido básicamente a la globalización. Cada día las empresas buscan nuevas formas de reducir costos. Una de las formas en que pueden reducir costos es precisamente tercerizando o dejando que terceros hagan los servicios o hagan el trabajo que realmente no es el corazón, no es el core business de ellos,